Millones de musulmanes en diferentes partes del mundo conmemoraron el día de Ashura, que marca el martirio del Imam Hussein junto a sus 72 seguidores, digo, hecho ocurrido hace ya 14 siglos, en una batalla considerada desigual que se desarrolló en el desierto de Karbala, actualmente lo que es Irak, ante miles de soldados del entonces califa Omeya Yazid. Este evento religioso se conmemora en países como Irán, Irak, Siria, Yemen, la India, Rusia y también en países africanos como Uganda. Estas ceremonias han sido, eso sí, precedidas por actos complejos como la quema del Corán en países como Suecia y Dinamarca o los actos provocativos del ministro de Seguridad israelí Itamar Ben-Gvir en la explanada de la mezquita Al-Aqsa. Los atentados también terroristas ocurridos en la capital de Siria, Damasco, que dejaron 6 muertos y más de 20 heridos, y lo más reciente, una explosión ocurrida en la ciudad de Karbala. Nos concentramos en la jornada de Ashura en este programa especial. Soy Osvaldo Canales. Comenzamos. Bien, vamos a profundizar de inmediato en estos temas que obviamente marcan la pauta. Vamos a tomar contacto ahora con el Ayatollah Islam Mohsen Rabbani, ex consejero cultural de Irán en Argentina, y nos vamos a ir hasta Qom. Muchísimas gracias por contactarse con nosotros. ¿Cómo se encuentra? Señor. Assalamu alaikum, ¿cómo están ustedes? Condolencia por el día de Ashura, por el martirio del Imam Hussein y sus compañeros. Querido, muchas gracias por este tiempo que nos han dado para hablar con nuestros queridos hermanos en Latinoamérica. Bien, señor Rabbani, nos acompaña también en esta jornada el doctor Sheikh Ali Gomi, experto en asuntos islámicos desde la ciudad de Qom. Allá los tenemos a los dos. Sheikh, gusto de saludarle. ¿Cómo está? Assalamu alaikum, ¿cómo están, queridos hermanos? Y la verdad que un tiempo muy especial, inshallah, para hablar de la revolución islámica sobre el Imam Hussein, también sobre asuntos actuales, inshallah. Quiero llevarlos a ambos a revisar un abanico bastante amplio de lo que ha significado estas conmemoraciones en el mes de Muharram, que obviamente han estado vestidas de luto por el Imam Hussein, pero al mismo tiempo se han enfrentado a hechos bastante complejos. Vamos a tratar de abarcar todo el abanico que ha precedido también estas celebraciones en Muharram y lo que viene de aquí en adelante. Bueno, para comenzar, los llevo a ambos a hablar sobre lo siguiente, preguntarles cómo definirían la conmemoración de Muharram este 2023. ¿Qué hechos, desde su punto de vista, están marcando puntualmente esta fecha? Voy primeramente con el Ayatollah Islam Mohsen Rabbani para conocer su postura y después iré también con Sheikh Gomi. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordiosísimo, queridos hermanos y hermanas televidentes, assalamu alayka ya warisa Adam Safatillah. Cuando hablamos del Imam Hussein, estamos hablando de todos los imames, de todos los profetas de Dios. Por eso nosotros tenemos un saludo especial al Imam Hussein, porque el Islam considera, tenemos un Dios que es Allah en árabe, dice Allah en árabe, en persa decimos Khuda y en español decimos Dios, en inglés God. Entonces, Islam considera que hay solo un Dios y solo hay una religión. Y esta religión tiene representantes que comienza
del profeta Adán y después vienen otros profetas y al final es que viene Jesús con el Imam Mahdi para salvar el mundo. Entonces, así saludamos al Imam Hussein alayhi salam. Assalamu alayka ya warisa Adam safatallah. Quiere decir que Imam Hussein es heredero de todo que tenía Adam. Assalamu alayka ya warisa Ibrahim Khalilullah. La paz sea contigo, oh heredero de Abraham. Abraham que luchó contra Nemrud, luchó contra los ídolos, derrotó a los ídolos, siempre confió en Dios, siempre inclinó hacia Dios, nunca inclinó hacia la falsedad. Assalamu alayka ya warisa Musa kalimullah. La paz sea contigo, Hussein, oh heredero de Moisés, Moisés que salvó al pueblo de Bani Israel, salvó al pueblo de la tiranía del faraón. Y después saludamos Assalamu alayka ya warisa Isa ruhullah. La paz sea contigo, Hussein, oh heredero de Jesús, Jesús que trajo bienestar entre la humanidad. Jesús que, como dice el Sagrado Corán, curaba a los enfermos, a los ciegos, a los leprosos, a los hombres que, dice el Corán, fueron muertos, él revivía. Y después decimos, Assalamu alayka ya warisa Muhammadin Habiballah. La paz sea contigo, Hussein, oh heredero del Muhammad, del último y el sello de los profetas de Dios, que es el mensajero del Islam. Por eso decimos, aquí no hay división, no hay desunión. Aquí todos dicen Dios, aquí todos dicen justicia, aquí todos dicen que hay hermandad, hay cariño entre todos. De todos modos, Hussein, la paz sea con él, y Imam Hussein es el heredero de los profetas anteriores y heredero del profeta Muhammad y los imames. Hoy, alhamdulillah, usted ven en todo el mundo que hay cantos del Hussein. Miles de hombres y mujeres hoy, usted si ven los canales de televisión de Irán, ven que la gente cómo están en estado de luto. Miles de hombres, millones de hombres y mujeres están en todo Irán, en todo Irak, Líbano y algunos países más, y en todo el mundo casi están todos en estado de luto. Y hoy vemos que la escuela del Imam Hussein es la verdad escuela de todos nosotros, es la escuela del cristianismo, del judaísmo, de todas las religiones. Hoy en Karbala usted ve a los armenios, a los católicos, a los hombres seguidores de Jesús, seguidores de Moisés, seguidores de otros credos que hay en el mundo. Todos vienen, hasta en India. Este año hay algo maravilloso, que lo que no son como sikhs, como indios, todos están haciendo celebración de Ashura y siguen a la palabra de estos líderes que tenían como Muhammad Gandhi, que él cuando habla del Imam Hussein alayhi salam dice, este gran martirio, este gran mártir del Islam es un hombre que yo leí detenidamente su historia, y si India quiere independizar y salvar de los problemas, debe seguir el ejemplo del Imam Hussein alayhi salam. Pienso que todos los días el fervor y inclinación hacia la verdad va a ser más. Por eso el mismo profeta del Islam dijo, إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. Ciertamente el martirio del Imam Hussein alayhi salam trae un calor y trae un ardor en el corazón de la gente creyente que nunca se enfriará. Quiere decir que nosotros vamos a ver que esto
este Hussein nos va a unir a todos, queridos hermanos cristianos, no cristianos, musulmanes. Por eso usted ve que hoy en el Arbaín, en el 40 días, cuando conmemoramos, podemos decir lo que todo eslogan que hay, lo que decimos, todos decimos, Hoppol Hussein Yajmano. El amor al Imam Hussein nos reúne. Un sacerdote en Inglaterra ayer estaba hablando que nosotros todos debemos unir bajo esta bandera, que es la bandera de salvación, es la bandera de la justicia, es la bandera que nosotros debemos levantar contra la corrupción, contra la tiranía, la opresión, la discriminación, islamofobia que hay y lo que hacen contra el Corán. Entonces, queridos hermanos, la escuela del Imam Hussein, alayhi salam, una escuela que va a unir con todas las doctrinas existentes, especialmente con el cristianismo. Bien, ahí escuchábamos atentamente también el punto de vista. Quiero ir ahora con Sheikh Homi. En estas fechas también, Sheikh Homi, tal vez lo vamos a encontrar después en Karbala durante estos días, estos 40 días. Siempre estamos viendo que se mueve mucho y bastante activo en redes sociales, y por eso quiero preguntar también cómo definiría este año de Muharram con los desafíos propios también que se están dando a nivel internacional respecto de, el mundo del Islam, del mundo musulmán puntualmente. ¿Cómo lo definiría usted? Bueno, la verdad que la revolución islámica es uno de los frutos de conmemoración del luto del Imam Hussein alayhi salam. Así que hay un vínculo muy estrecho entre la revolución islámica y conmemoración de 2 meses, Muharram y Safar, los primeros 2 meses en calendario lunar. Entonces nosotros desde hace como un par de semanas estuvimos viendo en los canales antirrevolucionarios, los que están siempre en contra de la revolución islámica, financiado por Estados Unidos, Israel, Arabia Saudita, entre otros, ellos estaban invitando a la gente no poner la ropa negra y no conmemorar el luto del Imam Hussein alayhi salam. Esto, todos ellos insistían que cada vez que en Irán de nuevo vamos a conmemorar al Imam Hussein alayhi salam, a la revolución islámica, es una forma de fortalecer a la revolución islámica y al gobierno islámico. Pero a pesar de tantas propagandas, como más de 256 canales de la televisión antirrevolucionarios, y este año hemos visto que un montón de la gente vestido de negro salieron en la calle conmemorando de nuevo al Imam Hussein alayhi salam. Hoy en día hay que tener en cuenta que la relación diplomática económica entre Irán e Irak se ha vuelto más estrecho que antes. Así que contamos también con una buena relación entre Irán e Irak y esperamos que en 40 días más, lo que ya viene, se cuenta con millones de visitas de los peregrinos iraníes en la santa ciudad Karbala y Najaf en Irak. Esperamos que ese año se aumente el número de los peregrinos. Pero hay que tener en cuenta, recién el Ministerio de Inteligencia iraní anunció que había descubierto a un grupo terroristas que llevaban más de 100 bombas y querían poner bombas en los centros, las mezquitas, lugares de la conmemoración del luto del Imam Hussein alayhi salam. Todo ello financiado y programado por Israel. Así que creo que aunque Israel está haciendo lo posible para que en Irán no se conmemore al Imam Hussein, pero gracias a todo el gobierno iraní, cada día lo estamos viendo más y que esperamos que inshallah en el Arbaín de ese año vamos a encontrar múltiples de los peregrinos que los años anteriores. Ahora, Sheikh Homi, me quedo con usted puntualmente también para después ir con el señor Rabbani. La jornada de Ashura es el 10º día del mes de Muharram, este calendario lunar.
que recuerda claramente el martirio del Imam Hussein y sus 72 seguidores o compañeros que fueron martirizados hace 14 siglos. En una batalla considerada desigual en Karbala, en lo que es el actual Irak, que también usted señalaba, ha aumentado relaciones con Irán y eso es bastante positivo, digamos, para este tipo de fines también. Hasta allí llegan millones de fieles musulmanes que se reúnen cada año y allí quiero preguntarle, ¿qué reflejan estas congregaciones que, dicho sea de paso, se vieron mermadas tal vez durante el periodo de la pandemia, pero hoy día ya tomó plena normalidad? No sé si me escucha, Cheikomi. Sí, yo pensaba Sí, que se no, dirija es que le pregunto a usted también para después ir con el señor Rabbani respecto de lo que significa también estas congregaciones masivas que, dicho sea de paso, son un mensaje innegable también sobre temas de unidad, sobre temas de mantener vivo lo que son las bases del Islam, ¿no? Bueno, yo le voy a responder y después Sí. pregunta a Sheikh. Bueno, la verdad, nosotros vemos conmemoración del Imam Hussein y el luto del Imam Hussein como un gesto político también, revolucionario, porque el Imam Hussein alayhi salam hizo una gran revolución islámica en contra del tirano de su tiempo. Y nosotros llorando, golpeando a nuestros pechos, decimos, Ya laitana kunna ma'akum fanafuza fawzan azima. Ojalá nosotros estaríamos con Imam Hussein, estando al lado de él en esta revolución, gritando no al tirano de ese tiempo. Quiere decir, nosotros conllevamos esta historia, esa lección hasta nuestro día de hoy. ¿Quién es el imam de nuestro tiempo? Siempre los religiosos lo interpretan, mira, la gente de aquel entonces por asuntos mundanales abandonaron al Imam Hussein alayhi salam por deseos materiales, pero nosotros tenemos que tener esa lección en cuenta y no abandonar nuestro líder, que hoy en día es el Imam Ayatollah Sayyid Ali al-Khamenei. Así que toda esa conmemoración hará que la gente y el pueblo iraní, incluso el pueblo iraquí, entre otros afganos, pakistaníes, todos los que lloran para Imam Hussein alayhi salam, vayan a estrechar más su relación con el líder supremo, el gran Ayatollah Khamenei. Y al contrario, también en otra parte se dice, gritamos no al tirano del tiempo del Imam Hussein alayhi salam. Quiere decir, tienes que llevar ese mensaje hasta hoy en día. ¿Cuál es el tirano de hoy? El sionismo mundial, Estados Unidos e Israel. Así que todos nosotros los musulmanes tenemos que unirnos a gritar y decir, ya basta oprimir al pueblo palestino. Creo que todo eso viene del Imam Hussein y de este mensaje claro. Por ello, los enemigos de Dios siempre están molestos a que nosotros, la gente en Irán, lloren al Imam Hussein alayhi salam y que conmemoran esa interpretación política sobre el luto del Imam Hussein alayhi salam. Bien, ahora quiero ir con el señor Rabbani, pero me interesa preguntarle lo siguiente, considerando también su papel como ex consejero cultural de la Revolución Islámica de Irán en Argentina. Considerando, señor Rabbani, la presencia de musulmanes hoy día en el mundo, ¿cuáles son desde su punto de vista los principales desafíos que tiene el Islam para todas estas personas que obviamente enfrentan el día a día en otros países, en culturas distintas, pero que quieren mantener también su fe activa? Lo que es muy importante, las informaciones que hoy le dan a la gente en el mundo son informaciones falsas. Por ejemplo, sobre el Corán, no explican que el Corán es el libro sagrado, es el libro revelado por Dios a través de ángel Gabriel al profeta Muhammad, la paz sea con él. Es el libro que habla de todos los profetas de Dios, habla de Jesús, habla de Santa María. Cuando nosotros en Argentina o otras partes empezamos a leer Sura María, que habla de Santa María, entonces la gente empezaba a llorar, que no sabíamos que en el Islam hay
páginas o en el Corán hay sobre Santa María y sobre Jesucristo, especialmente cuando la gente en época de Santa María calumniaban y molestaban a ella. El Sagrado Corán dice que en esta reunión Dios dijo: oh María, tú puedes decir a tu hijo para que presente a sí mismo. Y como el Sagrado Corán dice, Jesús dijo: Qala inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Dijo: yo soy el siervo de Dios. Primero todo debemos ser siervos de Dios. La tiranía, opresión, discriminación, islamofobia, toda iranofobia que hay, no es de la religión, no es de los hombres buenos, justos. Primero dice: yo soy Abdullah, yo soy siervo de Dios. Después dice: Atani al-Kitab, Dios me ha dado el libro, el Evangelio. Vaja'alani nabiyya, en la cuna dice: yo soy el profeta. Entonces, lo que es muy importante, querido hermano, dando buenos conocimientos a la gente de la revolución islámica. La revolución islámica nunca quiso hacer la guerra contra Irak. Esto hicieron los enemigos de Irán y Irak. La revolución islámica quiere hacer paz, quiere hacer justicia entre todos. Por eso Irán, en su historia, más de 200 años, nunca hizo una guerra o en que violó las leyes internacionales. Y hoy lo que están hablando contra Irán o contra el Islam es, como dijo nuestro querido Sheikh Gomi, el profesor, que alhamdulillah pueden consultar sobre muchos temas con él. Habló, es el sionismo internacional que está buscando discordia, es el Norteamérica que está buscando discordia. Cuando nosotros lo que decimos la verdad. Por ejemplo, sobre el tema nuclear, Irán dice: nosotros decimos la ciencia atómica para todo, pero bomba atómica para nadie. Es algo que Irán dijo y nunca va a hacer contra, porque Irán es un país que confía en Dios, confía en poder de Dios. Y además nosotros hemos mostrado en todos los ámbitos internacionales que queremos unión. Hasta Irán dio su punto de vista sobre el régimen sionista de Israel y dijo: mejor para el mundo, mejor para tranquilidad internacional es hacer una elección que participan los palestinos árabes, cristianos, los judíos, y todos juntos pueden así hacer un gobierno democrático, y Irán acepta eso. Y esto que dijo nuestro líder de la revolución islámica de Irán, y no aceptaron. Y todos los días vemos el desastre, todos los días vemos la violencia, destrucción de la casa, matanza a la gente. Y hoy vemos lo que está pasando en Israel, que esto no es bueno para el pueblo judío, que no puede decidir para hacer una paz entre ellos y entre sus vecinos y en el mundo. De todos modos, lo que nos aconseja el Imam Hussein alayhi salam, dice, cuando dicen a él que tú debes dar juramento de fidelidad, dar la mano a Yazid, que es un corrupto, es un tirano, un opresor, dijo: al Islam wa salam. Dijo: debemos decir chao a lo que es el Islam, a lo que es la religión, a lo que es la justicia, a lo que es la bondad. Cuando nosotros estamos apoyando a los tiranos del mundo, en vez que apoyamos a la República Islámica que quiere hermandad para todo el mundo, y la revolución islámica, continuación de la revolución del Imam Hussein alayhi salam. El Imam Hussein nos enseñó que ustedes deben enfrentar a los tiranos
Y en este enfrentamiento de Irán dio poder a todas las naciones del mundo que hoy dicen a Norteamérica no. Casi todos están diciendo no. Y esto hizo la nación de Irán, alhamdulillah. Nosotros pedimos que los escritores, los hombres de televisión, los periodistas, que verdaderamente cuentan lo que está pasando en Irán. Porque hoy las televisiones del mundo, canales del mundo, como dijo nuestro querido Sheikh Gomi, en vez de apoyar a esta hermandad que hay entre los iraníes, millones de la gente hoy no comen en su casa, comen todo en los lugares de luto. La gente dan dinero, la gente hasta en una ciudad que nosotros se llama Zanjan, más de 80.000 corderos ofrecieron para que la gente pueda comer y también dividen entre los pobres. Entonces, ¿por qué esta manifestación de dolor, angustia, esta manifestación de hermandad, podemos decir, apoyo a la justicia, apoyo a lo que es tiranía en el mundo? Hoy en Irán está manifestando. ¿Por qué no transmiten para la gente? Que nosotros, ¿qué decimos? Sí, ellos lo que transmiten, a veces hay personas que lastiman a ellos mismos, muestran lo que a veces pasa a la gente que verdaderamente está contra la religión y contra el Imam Hussein alayhi salam. Lo que es muy importante, queridos hermanos, es que hoy, si nosotros queremos un mundo tranquilo, un mundo de hermandad, un mundo bueno, el camino es diálogo. Irán islámico siempre dijo puede resolver los problemas mundiales a través del diálogo, a través de conversaciones. El Imam Hussein alayhi salam en este día de Ashura muchísimas veces habló con la gente, hasta llevó al niño recién nacido, casi como Al-Yasar, y dijo, si yo soy culpable, este niño no es culpable. Entonces la gente, ¿por qué mataron al niño Al-Yasar? ¿Por qué Daesh hasta hoy pone bomba en Siria? La gente que está en luto, la gente que fueron a visitar sanamente, en paz, ¿por qué hace eso? ¿Quién apoya a Daesh? Si Irán no sacaba de Irak, sacaba de todos estos países, ahora Daesh estaba en Europa matando a la gente. Claro. Ellos mismos veían que Daesh quema a la gente, sacrifica a la gente como corderos, pero apoyaban. ¿Por qué? Esto de preguntarles a ellos. Bien, Sheikh Gomi, yo le preguntaba a la Ayatollah Islam Rabbani sobre los desafíos de los musulmanes en el mundo hoy en día, sobre todo con el tema de la globalización, pero Suecia, tanto como Dinamarca, han marcado recientes actos de blasfemia hacia el libro sagrado para los musulmanes, estoy hablando del Corán. ¿Cómo se puede definir esto que para las autoridades de dichos países refleja un acto de libertad de expresión? Se lo pregunto porque el señor Rabbani me decía, lo importante es el diálogo, pero aquí se rompe el diálogo, hay permiso policial para quemar el Corán y se argumenta libertad de expresión. Bueno, la verdad, los grandes políticos y estrategistas europeos occidentales están interpretando este siglo como el siglo del Islam. Entonces, la pregunta es cómo el Islam está expandiendo en el mundo, está triunfando todas las fronteras. Es una pregunta bastante importante. Parece que el Islam tiene podemos decir, dos herramientas bastante potentes. Primero, el núcleo familiar en el Islam es bastante sólido, lo que en Occidente, entre las familiares antes cristiana y hoy en día muchos sin definición de una religión, entonces se está perdiendo estos conceptos. Cuando se pierde el concepto de la familia, se pierde el concepto de la educación religiosa, cultural de los hijos. Entonces ya lo que hoy en día
los escritores como Yuval Noah Harari en sus obras están hablando de una agenda de educación mundial como esa agenda de 2030, que ya no exista más familiares, todos los niños sean educados por el sistema. Entonces ahí vamos a encontrar como de la ideología de género, entre otros. Quiere decir, el sistema educativo en Occidente lo están desconcentrando de la familia hacia una educación concentrada en una agenda como 2030, que desde el comienzo se sabe que es una agenda fracasada y totalmente corrupta. Bueno, pero en otro lado vemos a la educación islámica, incluso de los musulmanes en Occidente, que las nenas que ya tienen total libertad para andar semidesnuda en la calle, pero ya y aún así en Occidente llevan el velo islámico. ¿Y eso qué quiere decir? Que la educación islámica sigue vigente desde el núcleo de la familia. Y lo peor para ellos, en los países europeos, que usted va a ver que debido a ese formato nuevo de la educación occidental, tenemos el gran problema de envejecimiento de los países occidentales, que eso también las cifras están bastante claras, pero la nueva ola de generación son de muchos emigrantes, entre ellos, por ejemplo, los musulmanes en Francia, los musulmanes turcos, los musulmanes de Argelia en Francia, los musulmanes turcos en Alemania, los musulmanes marruecos en España, entre otros países que hay bastantes. Entonces ellos están bastante preocupados. ¿Qué vamos a hacer? El Islam está creciendo desde la cuna de la familia musulmana unida, y también tiene otro problema, que el Islam es bastante potente y tiene el poder de conquistar los corazones, más que todo el Islam de Ahlul Bayt alayhimus salam, ya que la gente que llora al Imam Hussein alayhis salam, es tan sabroso llorar para el Imam Hussein alayhis salam, es tan dulce, y siempre se dice que el llanto es amargo, pero llorar para el Imam Hussein es dulce, y es una experiencia. Una persona que no lo tiene, no lo entiende, lo doy toda la razón, pero le digo, todos los latinos que se convirtieron, por ejemplo, con mi persona al Islam, era tras llorar para el Imam Hussein alayhis salam. Entonces imagínense, nosotros estamos conquistando los corazones de la gente. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Cada vez que una civilización llega a su final y no tiene palabra, caerá en la violencia. Se acabará aquí el diálogo, porque ya desde el comienzo se sabe que ese diálogo ya no da el resultado que ellos buscan, porque el Islam gana. El Islam gana en contra de la ideología de género, el Islam gana en la educación de los hijos, el Islam gana en conquistar el corazón y la espiritualidad, el Imam Hussein, la ideología política, Wali Faqih, Sayyid Ali Khamenei, el eje de la resistencia, la escuela de Qasem Soleimani, que ha prevalecido en contra de los terroristas educados por Occidente, que Hillary Clinton era la mamá fundadora de ISIS, esos terroristas salvajes, esos zombies vivos, que Qasem Soleimani, el gran héroe, acabó con estos terroristas. Quiere decir que hoy en día, en ese choque cultural, de ese choque de las civilizaciones, el Islam con el arma de amor del Imam Hussein y la educación, la espiritualidad y todo está prevaleciendo a la educación perversa, materialista del Occidente. Es decir, esa cultura se está acabando, se está cayendo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuando ya el diálogo de qué? El diálogo entre la falsedad, que es la Agenda 2030, que la misma gente en Occidente ahora están diciendo a mi hijo no lo toques, con este hashtag, con mi hijo no te metas, y la gente está muy, muy molesto. A mí en América Latina, en cualquier lugar donde me invitaban a hablar en contra de Agenda 2030, en contra de ideología de género, en contra de hoy en día se puede llamar al Occidente como el reino de los gays. La gente está molesto por el reino de los gays, que están acabando con todo lo poquito que se ha quedado de ética y moral en Occidente. Entonces, en ese momento tan, podemos decir, histórico para el Occidente, el Islam cada día se está llegando más a los corazones de los occidentales. ¿Qué hay que hacer?
no tienen diálogo, queman los libros. Lo mismo que han hecho en las cruzadas. Lo mismo que han hecho siempre la iglesia cuando no tenía palabra, y hoy en día la iglesia prácticamente es un muerto. Y lo que se queda es esa gran ola de los sionistas, que nosotros llamamos el reino de Satanás en la tierra. Lo único que pueden hacer es quemar al Sagrado Corán, que hay que tener en cuenta que a la vez es un sermón satánico. Quemar al libro sagrado es para acercarse a Satanás. Y ellos lo hacen justo con el aborto, con la práctica sodómica, y quemar el Corán también son sermones diabólicos para, podemos decir, fortalecer al reino de Satanás, porque quieren persistir. Pero tienen que tener en cuenta, con eso no lo pueden. Es que nosotros con los llantos para el Imam Hussein alayhi salam vamos a despertar al mundo. Invitamos a todo el mundo que vengan en Arba'ín, en el reino de amor del Hussein, y abandonar el reino de Satanás. Quiero que en esa lucha, tanto como el Sagrado Corán dice, nosotros, por supuesto, vamos a prevalecer al reino de Satanás. Bien, Ayatollah Islam Rabbani, preguntaba yo sobre este tema de las quemas del Corán. Ya escuchábamos ahí a Sheikh Homi, el punto de vista. En diferentes partes, los líderes musulmanes, entre ellos también el líder de la Revolución Islámica de Irán, el Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, han pedido la condena ejemplar para el autor de los hechos y para los países que lo permiten. Quiero preguntarle allí a usted también, ¿qué más es necesario frente a estos actos que literalmente son de odio? Porque más allá de hacer esta quema del Corán, finalmente hay una doble lectura y un repudio internacional a este tipo de hechos, ¿no? No escuché bien la pregunta porque sí, estaba le preguntaba bajo por la el voz. tema, respecto al tema de la quema del Corán. ¿Qué más es necesario? Porque varios líderes musulmanes han pedido condenas severas para los autores y también, digamos, acciones ejemplares hacia los países que lo han permitido. ¿Qué más se necesita? El Sagrado Corán es un libro que casi podemos decir todos los musulmanes del mundo y no musulmanes respetan el Sagrado Corán. Entonces, la pregunta es si, por ejemplo, algún musulmán viene a quemar la Biblia o el Torah. Nosotros mismos como musulmanes impedimos, rechazamos y decimos que esto es imposible porque en verdad nosotros aceptamos a Moisés y todas las palabras que dijo, las palabras verdaderas que de él quedó. Nosotros aceptamos a Jesús como el profeta del Islam. Entonces nadie puede faltar respeto a Jesús, a Moisés, a sus libros. Entonces pedimos al mundo que aquí debe reflexionar y respetar el Sagrado Corán, el libro que todos los musulmanes respetan y también los países islámicos quieren reunir para poner algunas condiciones para los países que están haciendo blasfemia del Corán y están haciendo contra el Islam, islamofobia, están tratando de hacer eso. Bueno, los problemas que hay entre nosotros y a veces podemos decir Occidente, la cultura que verdaderamente invita al sexo, invita solamente a las cosas mundanales. Bueno, es el tema de la vestimenta islámica, el tema de justicia, el tema de apoyo a los terroristas, el tema de arrogancia que hay en países europeos y norteamericanos. Por ejemplo, el tema de hijab, que a veces atacan al Islam, Irán. Yo le pregunto, ¿acaso en el cristianismo la vestimenta islámica, cómo esta vestimenta que nosotros, que las monjas están usando, no es obligatorio? ¿Acaso en la religión de los judíos la vestimenta
que es la forma islámica. A veces ellos también tienen ropas más como chador usan. Y hoy en Argentina a veces las mujeres judías, cuando mi señora preguntaba por qué ustedes salen sin vestimenta buena, entonces decían que nosotros estamos usando pelucas, que no salimos. Entonces hay temas que pienso que debemos dialogar, hablar. Por ejemplo, la vestimenta islámica es obligación en el cristianismo, en el judaísmo, en el islam. No es invento de Irán, no es invento de los religiosos, de los sheikhes, de los ajundes, no. Es un tema que pertenece a Dios, y entonces en este tema hay debates. Por eso, si en Irán nosotros vemos las mujeres con el vestimenta islámica y siguen con esta vestimenta, es correcta. Y si nosotros vemos en el mundo occidental casi han abandonado la vestimenta, es una pregunta, que por qué no están usando si es obligatorio. De todos modos, el tema del Sagrado Corán para nosotros es un libro sagrado, un libro que estamos leyendo todos los días, un libro que es manual para nosotros para practicar, un libro que mucha gente murieron. El Imam Hussein alayhi salam, uno de los temas que era para él importante era el Sagrado Corán. Por eso dijo: "Alá tarawna anna al-haqqa la yuqbalu bih". Oh gente del mundo, ¿no ven que la verdad, nadie sigue a la verdad? Alá tarawna anna al-haqqa la yuqbalu bih wal-batila la yatanaha an. Lo que es falso, nadie rechaza, nadie niega. Hoy debe el mundo rechazar lo que están haciendo algunas personas en Europa y otros lados. Y esto no es expresión de libertad. Expresión de libertad es que nosotros tratamos con esta expresión acercarnos unos a otros. Y si alguien nos pregunta por qué ahora ellos están contra el Imam Hussein alayhi salam, contra estas reuniones de luto, y por qué nosotros tanto amamos al Imam Hussein alayhi salam, porque primero sabemos que el Imam Hussein es el camino recto, el camino de salvación. Sigue el camino de Jesús, Moisés, Abraham. Y segundo, según los dichos que nosotros tenemos, gente del mundo ahora están se dando cuenta que acercar al Imam Hussein alivia la vida mundanal y les ayuda en otro mundo. Por eso dice en un dicho del Imam Sadiq, la paz sea con él, que en cambio del martirio del Imam Hussein alayhi salam, Dios le otorgó 7 características, 4 virtudes. Primero, ja'ala shifa fi turbate, dice, puso a turba, a su tierra del Imam Hussein, en el lugar y alrededor que están los mártires enterrados. Esta tierra, si alguien consigue y un poquito puede comer, esto trae la curación. Saben que en el Islam es prohibido, es ilícito comer la tierra, pero sobre el tema del Imam Hussein alayhi salam, como un garbanzo puede comer, y esto, si verdaderamente quiere, trae la curación. Esta es en los dichos, en los hadices. Y segundo, que ejabatu da'a tahta qubbate, alguien que va a Karbala y está bajo la cúpula del Imam Hussein alayhi salam, si verdaderamente hace la súplica y pide algo, Dios le acepta, le ayuda, Dios le responde. Y el tercero de estos 4 virtudes es que وَالْأَئِمَّةُ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ, por este martirio, Dios Todopoderoso
puso a todos los imames, porque nosotros tenemos después del profeta 12 imames. Bueno, el imam Ali era padre del imam Hussein, pero de la generación del imam Hussein son otros imames hasta el imam Mahdi, el Salvador esperado. Entonces dice, por el cambio de este martirio, Dios este regalo dio al imam Hussein alayhi salam. Y cuatro de las virtudes y características que dio a la gente que van a Karbala, que los días que están en Karbala, la semana que está en Karbala, el mes que está en Karbala, Dios no cuenta de su vida. Entonces, Imam Hussein alayhi salam, la visita de él es algo que todos los profetas de Dios piden a Dios, que queremos ir a visitar. Hay muchos hadices tenemos que queremos ir a visitar a la tumba de Hussein en Karbala. Y hoy vemos que la gente que no es musulmán, la gente cristiana, la gente de todo queridos, hoy quieren ir a Karbala. Y si, por ejemplo, un día Irak dice que no necesita visa, usted va a ver que de todas partes del mundo están manifestando, hacen manifestaciones y yendo hacia Karbala. Entonces lo que pregunto sobre el Sagrado Corán, es cierto que los países europeos, que ellos dicen son cultos, y antes también escribieron el libro de Salman Rushdie, versos satánicos, estos deben volver a lo que es la cultura, volver a lo que es bueno y lo que es correcto, que es respetar el Sagrado Corán, que es para nosotros un libro que Dios reveló al mensajero de Dios. Bien, me quedan muy pocos minutos, quiero aprovecharlos también para preguntarles sobre, yo hablaba al principio de lo que ha precedido también a estos días de Tasúa y Achura. El jueves, decenas de colonos junto a Itamar Ben-Gvir, el ministro de Seguridad de Israel, del régimen de Israel, profanaron la explanada de la mezquita en Al-Quds, Jerusalén. La visita generó claramente protestas por parte de grupos de la resistencia y de la autoridad palestina. Sheikh Gumi, ¿qué busca este tipo de actos? Claramente ha sido un año complejo para los musulmanes, para los palestinos también, con la causa palestina en particular. Más de 200 palestinos han muerto durante este 2023, entre ellos 37 menores de edad. Quiero allí centrarme con eso y preguntarle rápidamente, porque ¿qué pasa si se siguen dando este tipo de actos provocativos y sobre todo en estas fechas en las que se llama a la unidad, ustedes decían al diálogo, a la reflexión, pero esto también quiere llevar a la violencia? Le pregunto rápidamente eso para seguir también con otros hechos que han precedido esta jornada, Sheikh Gumi. Bueno, últimamente vamos a ser precisos en el asunto. En el año pasado nosotros hemos visto más de 1.750, podemos decir, movimiento armado, o mejor dicho, ataque de los grupos palestinos en contra del ejército israelí. Cuando investigaron, vieron que todas esas armas utilizadas son armas robadas del ejército israelí. ¿Cómo puede ser que más de 12,5 millones de dólares de armas han sido robados desde los depósitos de armas dentro de bases militares israelíes? Todo eso muestra un gran descontento entre los soldados israelíes, incluso los oficiales del ejército de Israel, que están muy molestos por el sistema de gobierno actual de Israel. Entonces, hoy en día se encuentra una gran protesta de los soldados y oficiales del ejército israelí en contra del gobierno. Y entre los manifestantes, ellos estaban presentes en contra del gobierno. Entonces, todo eso se les dio esa idea, ¿qué tal si nosotros podamos provocar a Siria, a los palestinos y a otro país, no sé, lo que sea, cuando algún enemigo exterior nos vaya a atacar? Primero, eso va a ser una causa de la unión
entre los israelíes y en segundo lugar les da suficiente pretexto para suprimir a todos los opositores israelíes dentro de la Tierra Santa. Entonces parece que ellos están moviendo cielo y la tierra para buscar algún enemigo musulmán. Incluso los ataques de Israel últimamente en Siria no tienen más interpretación que una provocación de una guerra exterior. Eso es lo que justo Israel hoy en día necesita. Es decir, Israel hoy en día está dispuesto a pagar plata para que alguien le ataque. Así te lo digo. Por esto Israel en su locura está llevando a cabo estos ataques y nosotros lo vamos a ver que según el Sagrado Corán, ellos, ya que van a ver que los musulmanes muy sabios los van a condenar y también la resistencia nunca va a jugar en el portal de Israel, entonces, ¿qué va a pasar? Va a empezar pronto en Israel autoataques. El Sagrado Corán en una aleya dice, يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ. Ellos van a empezar, inshallah, con el permiso de Dios, pronto van a empezar destrucción de sus propias casas por sus propias manos. Esto va a ser fuerte y el pueblo que está viviendo en la Tierra Santa va a ser víctima de la locura de los gobernadores locos de Israel. Así que lo único que nosotros vemos como una solución, que váyanse de la Tierra Santa, que hoy mejor que mañana, porque con este gobierno tan loco que Israel tiene, cada día es posible que le va a hacer autoataque para justificar, suprimir a estos movimientos del ejército, entre otros opositores del gobierno actual. Bien, me queda 2 minutos, pero voy igual con Ayatollah Islam Rabbani. Le voy a pedir mucha brevedad, pero una reflexión breve, porque Irán también ha condenado el ataque ocurrido, como decía Chaigumi, en Siria, en la capital Damasco, donde hubo 20 heridos y 6 muertos. A esto también se sumó una explosión que ocurre también en Karbala, donde también se registraron heridos. ¿Qué podría haber detrás? ¿Son actos que están previstos desde fuera? Se lo pregunto muy breve para poder escucharlo. Es cierto, es actos criminales que hacen para intimidar a los chiitas, a los musulmanes, pero estos actos, como quemar el Corán, como poner bomba en lugares santuarios, hace más querer a la gente que están siguiendo el camino bueno y correcto. El Imam Hussein alayhi salam, ahora por ejemplo en este día que es el día de Ashura, perdió aparentemente, porque en verdad el Imam Hussein triunfó, a su hermano Abul Fazl al-Abbas, a su hijo Ali Akbar, a su hijo Ali Asghar, a muchos compañeros que tenía Habib ibn Mazahir, pero entre esta gente que hoy fueron a luchar, ustedes ven que hay un chico que el padre murió, pero misma madre prepara al hijo de casi 12 años y le manda al campo de batalla del Imam Hussein. Solamente el eslogan de él traduzco y dice, Amiri Husseini wa ni'mal amir, sururu fa'adil bashir nazir. Este joven Imam Hussein dice que debe volver porque su padre ha martirizado. Entonces le preguntan, ¿por qué va al campo? Dice, mi madre me preparó. Y dice, mi comandante es el Hussein, mi líder es el Hussein, que es alegría de mi corazón. Bien. Esto va a aumentar, inshallah, como decimos, el amor hacia el Hussein más. Ayatollah Islam Mohsen Rabbani, muchísimas gracias por su tiempo. Sheikh Ali Gomi, como siempre, muchísimas gracias también por compartir reflexiones y poder entender también el contexto de lo que está pasando durante estos días y sobre todo en este mes de Muharram. A ambos, muchísimas gracias por el contacto. Hasta pronto. Muchísimas gracias a ustedes en Hispan TV, canal de la libertad de expresión, la única canal que yo conozco. Que Dios le bendiga. Bien, un abrazo a ambos. Muy bien, salam. Bien, ahí teníamos escenarios complejos que no han mermado la presencia de los fieles en ceremonias en este mes de Muharram,
que se extiende claramente por 40 días, fecha en la que Karbala, allí en Irak, recibe a millones de musulmanes de todo el mundo. Nos quedamos con esto. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Siga junto a Hispan TV. Hasta pronto.